Bueno, acá vamos a comenzar a ver en este cuarto módulo del instructorado de yoga. Para algunas de ustedes, noveno ya módulo. En esta ocasión nos vamos a dedicar a, en primer lugar, las posturas invertidas, que son las que vamos a ver también y trabajar en el momento de biomecánica y construcción de asanas. eh, Posturas invertidas vamos a hacer y balances en brazos. Pero en esta oportunidad quiero que profundicemos un poquito más en las posturas invertidas. De la mano con esto, como tanto los balances en brazos como las invertidas se sostienen de alguna manera con la intervención de todo lo que es la cintura escapular, brazos y manos. Eso es lo que vamos a ver en anatomía. Y luego nos vamos a dedicar a los bandas y los mudras en en la parte de la pedagogía, cómo construir una práctica completa. Muy bien. Aparte van a tener las grabaciones de el momento de la biomecánica y la construcción de las balances en brazos e invertidas, pero ahora vamos a ver un poquito más la teoría de estas posturas invertidas. Las posturas invertidas o se consideran invertidas todas aquellas posturas en las que el corazón queda por encima de la cabeza, donde nos ponemos justamente en una postura anatómica al revés de la postura anatómica normal, que es la postura de pie. Son semi-invertidas aquellas posturas en las que el corazón queda por encima de la cabeza, pero que las piernas no se elevan por encima de la cadera. Por ejemplo, Adho Mukha Svanasana, el perro mirando hacia abajo. Por ejemplo, la postura de Uttanasana, la pinza de pie, donde nos volcamos hacia adelante, nos flexionamos hacia adelante y el corazón queda por encima de la cabeza. Pero hoy nos vamos a dedicar a las posturas invertidas completas, donde las más paradigmáticas son Shirshasana y Sarvangasana, ¿no? La parada de cabeza y la parada de hombros. El maestro Krishnamacharya sostenía que Shirshasana es el rey de las posturas y Sarvangasana la reina. Consideraba que estas dos asanas debían estar integradas o incluidas en todas las prácticas. En el concepto de Krishnamacharya, en el concepto de, o en la estructura de las clases de Vinyasa, del método Vinyasa Krama y del método de Iyengar, se practican justamente en este orden. Primero Shirshasana y luego Sarvangasana como contrapostura de Shirshasana. ¿Y por qué se practican en este orden? Por una cuestión fisiológica y una cuestión energética. Fisiológicamente, primero nos vamos, por supuesto, preparando el cuerpo para llegar a la parada de cabeza. Vamos a practicar la postura de inversión total, donde nos paramos sobre los antebrazos, los codos y la cabeza, distribuyendo el peso de manera regular. Y donde el cuello queda en una postura, la nuca queda en una postura neutra con toda la columna en postura neutra. Desde el punto de vista energético, esta postura trabaja sobre el sistema nervioso simpático porque llena la cavidad craneana de sangre y además el líquido cefalorraquídeo inunda la parte superior del cráneo donde está la glándula pineal y desde ahí se van a nutrir todas las demás, el sistema glandular, activando el cuerpo. Sarvangasana sirve como contrapostura de Shirshasana desde el punto de vista anatómico, porque si el cuello recibió alguna presión, alguna compresión, en Sarvangasana, como la columna cervical está en una flexión profunda, se estira todo lo que se puede haber comprimido. Entonces funciona y si los hombros recibieron también alguna tensión, en Sarvangasana se van a estar relajando. De manera que anatómicamente funciona como contrapostura respecto de Shirshasana, sobre todo para la columna cervical. Y energéticamente, si bien la sangre también fluye al rostro y a la cavidad craneana, trabaja más sobre los ojos, los nariz, los boca y oídos, sobre los órganos de los sentidos, pero además el líquido cefalorraquídeo va a la parte occipital del cráneo, donde nace el nervio vago. Entonces se activa mucho más el sistema nervioso parasimpático que relaja y nos prepara más para ya la parte final de la práctica.
Estas posturas invertidas tienen además como varios beneficios. Eh, Hay un cúmulo de beneficios que tienen o un significante, una traducción más esotérica, si se quiere, que viene desde el yoga muy antiguo. Los yogis consideraban que en la cavidad craneana, sobre todo bien en la parte superior del cráneo, donde se aloja la glándula pineal, tenemos los seres humanos un néctar que es el que mantiene la vida. Por la posición anatómica normal de pie, ese néctar va fluyendo hacia abajo y por eso ese néctar se llama amrita y por eso va goteando hacia abajo y la vida se va a ir apagando. Cuando ese néctar deja de gotearse, produciría el fin de la existencia. Entonces, en un pasaje del Hatha Yoga Pradipika, sostiene que ese néctar fluye desde la luna, que sería la cabeza, hacia el fuego del sol, que estaría en la zona del estómago, el fuego gástrico, que lo consume. Y entonces dice, hay un método para aletargar, ralentizar este flujo del amrita hacia el fuego gástrico, que es justamente las posturas invertidas. Tanto Shirshasana como Sarvangasana, al darnos vuelta, el fuego del sol queda por encima de la luna o la cabeza y entonces no gotea más. Otra forma de evitar ese goteo del néctar es haciendo el cierre de la garganta, Jalandhara, donde trabamos y cerramos la glotis y de esa manera regularíamos el flujo de el amrita hacia el fuego gástrico. Pero además explica el Hatha Yoga Pradipika que en la zona de las caderas, la zona del chakra raíz y segundo chakra, que es una zona muy propensa a las enfermedades, hay un principio de aire descendente, ¿sí? Apana, para eliminar las toxinas a través de la orina, de la excreción, de la menstruación y del semen. Muy bien, para purificar esta zona que naturalmente está con un flujo descendente energético, lo que hacemos también al darnos vuelta es que la llama del fuego gástrico, en vez de ir hacia arriba, vaya hacia abajo, en la zona de la cadera que queda por encima del fuego gástrico. Y entonces ese calor del fuego gástrico quema las impurezas mientras estamos en las posturas invertidas que puede haber en la zona de caderas y chakra raíz y segundo chakra, en la zona del Apanavayu. Así que estos dos principios más energéticos explican los beneficios de las invertidas. Ahora bien, si lo queremos ver desde el punto de vista más físico, las invertidas trabajan y son muy beneficiosas para las piernas y los glúteos, justamente al poner las piernas hacia arriba en las invertidas totales, se alivianan todo el peso que naturalmente reciben en la posición anatómica normal. Se relajan los pies, los tobillos, los muslos, se relaja toda la zona de cadera y la zona de la espalda baja. Estos beneficios aumentan si cuando estamos en las posturas invertidas hacemos pequeñas viñazas o movimientos, ya sea con los tobillos, que van a hacer como un bombeo natural del retorno venoso, con las rodillas, por ejemplo, como muestra la imagen, haciendo como una apanasana, llevando las rodillas hacia la frente, tanto en Shirshasana como en Sarvangasana, o incluso pasando las piernas hacia atrás, buscando una suave extensión de columna. Trabajan y benefician también a todo el sistema de órganos, sobre todo los órganos que son como bolsas, los órganos pesados, pulmones, riñones, estómago, incluso el corazón, que por acción de la gravedad a lo largo de la vida naturalmente van cayendo de su posición interna normal, porque los músculos que los sostienen se van aflojando y entonces al invertirnos vuelven a la posición original. Cuanto más tiempo pasemos o más practiquemos estas posturas invertidas, los músculos que sostienen los órganos pesados van activándose y los órganos se reposicionan. También benefician un montón la columna, que tiene un peso siempre, una carga hacia la tierra. Cuando nos damos vuelta, esta carga se invierte, la columna se moviliza un montón, cambia el sostén. Sobre todo si le agregamos, como les decía antes, viñazas que movilicen y extiendan la columna. Eh,
Por último, como todas las asanas tienen las invertidas contraindicaciones, están contraindicadas para personas que puedan tener problemas de presión arterial alta, porque al darnos vuelta el corazón y la cabeza reciben más flujo sanguíneo y con eso puede aumentar la presión. Pero explica el maestro Ramaswamy en el newsletter de Yoga para los órganos internos que si la persona está tratada, medicada para la presión o con algún otro tipo de tratamiento y ya las venía practicando, puede beneficiarse. ¿Por qué? Porque a medida que nos acostumbramos a estas posturas, el retorno venoso se hace mucho más fluido y entonces el ritmo cardíaco se ralentiza y la presión también baja. Obviamente que si tenemos problemas de retina, glaucoma o problemas en los ojos, ahí sí están absolutamente contraindicadas por la presión que recibe el rostro. Y si hay problemas en columna cervical, también para evitar la compresión en la columna cervical, ya sea en Shirsasana o en la flexión profunda de Sarvangasana. Pero siempre hay asistencias que nos pueden permitir recibir los beneficios de estas posturas, aún con problemas en la columna cervical, usando el banquito de invertidas para poder hacer Shirsasana o colocando una pilita de mantas firmes a la altura de los hombros, dejando el cuello libre y poder hacer Sarvangasana. Una última cuestión. Hay otras posturas invertidas, totalmente invertidas, donde las piernas quedan por encima de la cadera y el corazón por encima de la cabeza, como Pincha Mayurasana o como Adho Mukha Vriyasana, que es la parada de manos. Lo que pasa es que son posturas más inestables y por ende no las podemos a lo mejor sostener tanto tiempo o un tiempo más prolongado como nos permiten estas posturas que tienen una base mucho más estable.